Ya estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La Clave me escucha. Y estamos con la última entrevista de este día, miércoles 10, que lo estamos dedicando a candidatos a distintos escaños que están disponibles en la próxima elección del día 21. Estamos hoy día con Cristóbal Orrego, candidato a diputado republicano por el Distrito 14. Cristóbal, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien, gracias por invitarme al programa, muy agradecido. Bueno, tienes un nombre bien político, digamos, de historia política. Oye, sí. Cristóbal Orrego. ¿Pariente de Claudio Orrego, el intendente de Santiago? Somos primos hermanos. Su padre, que en paz descanse, fue diputado de la Democracia Cristiana, hermano de mi padre, muy querido, y él y su hijo Claudio, bueno, heredó la beta política por todos los costados, así que sí, somos parientes. Yo soy el que era menos político, estoy recién este año entrando en estas lides. Sí, fuiste candidato a la Asamblea Constituyente también, por el mismo distrito. Así es. Y bueno, y ahora vas por el Distrito 14, que sería interesante, una cosa que yo le pido a todos los candidatos, que lo presenten el Distrito 14. A ver, presenta tu distrito. A ver, el Distrito 14 va de San Bernardo hasta Curacaví, y es la zona más como rural de la región metropolitana, ¿no? Tiene dos núcleos un poco más urbanos, bueno, San Bernardo muy urbano, y también con muchos problemas típicos de la zona urbana, a veces pobres, tiene toda una zona bastante marginal, con mucha violencia, droga, peleas por cosas de droga, en fin. Y el otro lugar que es un poco más urbano es Melipilla, pero todo el resto y también los alrededores de Melipilla es zona rural, ¿no? Yo la vez pasada comencé la campaña en Algüe. Algüe está a 2 horas y es más fácil llegar a San Fernando, por ejemplo, que a Algüe. Y Algüe es una plaza y unas pocas casas y todo el resto es campo, ¿no? Y después están comunas obviamente intermedias que son como Buin, como Paine, como Calera de Tango, como Isla de Maipo, que hay un pequeño núcleo urbano, por ejemplo en Isla de Maipo, mucho más grande en Buin, mucho más grande en Paine, pero todos los alrededores es puro campo, ¿no? Entonces, el tipo de problemas que yo me voy encontrando cuando hablo con la gente son rurales. Por ejemplo, todo el mundo habla del tema del agua. De hecho, a veces, como yo soy profesor de Derecho, a veces me han presentado como un experto en agua. Yo digo, no, de ninguna manera, no tengo, la verdad es que no soy experto en agua. Solo la tomo, dices tú, yo solo la tomo. Solo la tomo y me he informado un poco más precisamente porque fui candidato por una zona en la que el problema de la escasez hídrica se nota en forma mucho más dramática. Porque también es verdad que los que vivimos, yo soy de Providencia, los que vivimos en Santiago somos mucho más como a veces inconscientes de lo que pasa en otras partes. Ahora déjame hacerte una pregunta que también es anecdótica, pero que es interesante porque estoy viendo las comunas. Sí. Y esto ha pasado antes, incluso pasó con el propio presidente de la República actual en su momento cuando fue candidato a senador por Valparaíso. De pronto parecía que no era hincha de la Católica, sino que era hincha del Wanderers. Y resulta que tú tienes a Melipilla ahí. Sí. No sé si eres futbolero o no eres futbolero, pero has tenido que ver con eso porque esos son temas, son temas de comuna, y son temas serios a veces. Sí, Fernando, son temas serios, pero yo soy muy transparente con la gente, fíjate. Yo les digo, miren, es que usted no es de aquí, profesor. Sí, yo soy de Providencia, yo soy totalmente transparente. Soy de Providencia y el Partido Republicano, José Antonio Cast, me pidió que fuera por este distrito y estoy familiarizándome con las cosas del distrito, pero no voy a disimular. Por ejemplo, yo soy profesor universitario, vivo rodeado de estudiantes. Muchas veces me preguntan, ¿y usted por qué equipo va? Y yo soy bien sincero, yo nunca he tenido equipo de fútbol. Me gusta jugar fútbol, todavía juego, ver fútbol cuando son partidos buenos y por tanto veo partidos de la selección, por ejemplo, los mundiales, y alguna vez veo un clásico. Esa es mi realidad. Yo no quiero que la gente se pase películas, ¿no? Y que me vean como hincha de
Deportes Melipilla. Ahora, si yo fuera diputado por esta zona, me encanta mucho convivir, estar con la gente. O sea, si me invitan a chutear la pelota con Deportes Melipilla, voy corriendo, pero soy un desgraciado, ¿me entiendes? No. Oye, ¿qué tanto, Cristóbal, ya que tú formas parte de un partido que está recién entrando en términos formales a la política profesional, sí, qué tanto hay en esas zonas? Porque pasa muy comúnmente también en otras partes del país que hay partidos que tienen un acervo histórico sí, instalado en las regiones. ¿Cómo es el caso de tu distrito? A ver, se nota mucho la diferencia entre el distrito, los antiguos distritos, ¿te acuerdas que eran 2 distritos que ahora se unificaron en uno solo gigante? La zona donde es José Antonio Cast, de Buin, de Paine, incluso San Bernardo. Yo he ido a la feria en San Bernardo y hay señoras que me dicen, no, si yo a Toñito lo conozco desde que él era niño, y cuando fue él conmigo, era como la marcha triunfal, ¿no? Por la feria con José Antonio ahí. En cambio, en Melipilla, en la zona de Melipilla, de lo que no era su distrito, se nota mucho menos. Yo no noto un arraigo del partido como tal en ninguna parte, en realidad, esa es la verdad. Lo que sí noto es que José Antonio ya era antes, cuando tenía el 7%, ya era bastante más popular y conocido en esta zona de Buin, Paine, incluso San Bernardo, que cuando yo iba a Melipilla. De hecho, a mí me han gritado fascista muchas veces más en Melipilla que en San Bernardo. En San Bernardo una sola vez, en Melipilla varias. Entonces, son cosas, bueno, son anecdóticas, y yo me paro a conversar con la gente, incluso con los que me dicen fascista. Le digo, a ver, venga para acá, porque yo estoy acostumbrado a conversar como profesor. Tengo ideas que pueden no ser las suyas. A veces he conversado media hora, una vez estuve 3/4 de hora. Me retaron mi jefe de campaña, profesor, usted no puede perder tanto tiempo, 3/4 de hora con una persona. Bueno, yo soy profesor, yo me siento en un patio de la universidad a tomar un café y me echo 3/4 de hora porque soy profesor, ¿no? Entonces, con los alumnos, quiero decir. Entonces, ¿qué digo? Se nota que no está, el partido todavía no arranca. De hecho, a veces hay una visión más positiva de lo que realmente es. Yo le digo, el partido podría hacer esto, me dice el partido podría hacer esto otro, no han llegado las pancartas, yo les digo, oye, si el partido está recién comenzando, es poquísima gente la que está realmente trabajando día a día con el partido, van con la lengua afuera, y el aumento en popularidad de José Antonio Cast ha significado también que ese grupo que tenía a su alrededor como que ya no da abasto. En todas partes me dicen, oye, José Antonio no podría llamar por teléfono para acá, no podría hacer esto. O sea, en el fondo, yo lo que noto, yendo a la pregunta directo, no tiene un arraigo tan fuerte como históricamente han sido esos partidos súper arraigados, como la democracia cristiana, por ejemplo, que para mí es de los más, o la UDI, en la época de la UDI popular, por ejemplo, que estaba metida en todas partes. Pero eso no es así con el Partido Republicano ahora. Ahora, yo creo que porque está recién empezando. Yo espero que no cometamos los mismos errores de algunos partidos históricos que estuvieron desplegados y se fueron elitizando excesivamente y bueno, espero que no ocurra, pero nadie está exento de cometer los mismos errores si no nos cuidamos. Estamos conversando con el candidato por el Partido Republicano, Cristóbal Orrego, por el Distrito 14, en esta sección de visibilización de candidatos. Cristóbal, hay hoy día yo te diría, una inclinación de la balanza en términos de temas, pero mucho más importante quizás a los temas presidenciales de los candidatos, quizás porque las encuestas son más apreciadas y probablemente generan más noticia cuando dicen que uno va arriba, va abajo, etcétera, en términos de candidatos presidenciales que en términos de candidatos parlamentarios. Pero es absolutamente innegable que independientemente de quién gane la presidencial, y ha pasado antes, si es que no tiene una base muy potente de apoyo parlamentario, bueno, puede terminar como está terminando este propio gobierno, digamos. A ver, yo concuerdo con la primera parte de la pregunta, ¿no?
que es, o de la observación, que también estoy de acuerdo en que es obvio, un presidente que llega con poco apoyo parlamentario llega cojo desde el primer día. Eso estoy de acuerdo, ¿no? Y por tanto estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo por desplegar una campaña que es al mismo tiempo, y digo todos los candidatos, no me refiero a mí, si hablo en plural, que es al mismo tiempo de cada candidato y de José Antonio, de modo que se produzca ese círculo virtuoso que ya se está produciendo, gracias a Dios, de que como los candidatos nos desplegamos por zonas a las que José Antonio no estaba llegando, también ahí empezó a mejorar su popularidad, y como la popularidad mejora a nivel mediático, entonces a nosotros nos empezaron a llamar de distintos lugares para ir a ferias, a un montón de lugares que ya tenemos que decir que no podemos ir, ¿no? Entonces eso fue una cosa positiva, y para eso estamos, para ojalá llegar con varios candidatos republicanos, pero además también tomar en cuenta que cuando empieza la dinámica política va a haber parlamentarios que no son republicanos, pero que van a estar de acuerdo con cosas que quiere hacer José Antonio. Y después está el tema de la presión popular. Por ejemplo, ¿se habría aprobado la extensión del estado de emergencia si no hubiera salido esta votación popular con un 84% de gente pidiéndolo? A lo mejor no se habría aprobado, pero ante esa cifra, muchos diputados que no eran del gobierno, no son del gobierno, dijeron, bueno, en realidad esto es lo que corresponde hacer, lo vamos a hacer, porque hay una presión popular que también se siente. Y lo otro que quiero decir, lo que no comparto es la última parte, decir que el gobierno de José Antonio podría terminar igual que el del presidente Piñera, porque ahí el carácter tiene algo que ver. Es decir, hay muchas herramientas legales que están al nivel del decreto, simplemente. Y que un presidente con más energía, con más carácter, menos preocupado de lo que digan las encuestas de él, y un largo etcétera, podría aplicarlas, ¿no? Podría decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a aplicar más la ley de seguridad interior del Estado. Voy a ir a la Araucanía. José Antonio dice que, por lo menos por un efecto simbólico, va a comenzar sus primeros 15 días en la Araucanía, ¿no? Para hacer acto de presencia republicana. Lo digo no como partido republicano, sino presencia del presidente de la República, que es el gran representante de la República. Entonces, yo creo que él tiene herramientas para atajar los problemas más graves, ¿no? Aunque tuviera un Congreso hostil. Para lo que no tiene, y ahí yo vuelvo a estar de acuerdo contigo, Fernando, es muchas de las cosas que se dicen en un programa de gobierno se pueden desarrollar, como decía Patricio Elwin, lo critican mucho por esto, yo siempre he estado de acuerdo con esta frase, justicia en la medida de lo posible. Bueno, evidentemente, es decir, el vector hacia el cual apunta el programa puede ser X, en materia de migración, por ejemplo. Pero si le boicotean las leyes que sean necesarias para eso, a lo mejor va a llegar a la mitad del camino. Y eso es parte de la democracia. Los gobiernos democráticos, por definición, son imperfectos, porque tienen que entrar en este tipo de negociaciones. Lo que no podemos hacer es que no hagamos todo lo que se puede hacer sin leyes nuevas, simplemente para hacer respetar, por ejemplo, el orden público o el Estado de Derecho. Eso no requiere leyes nuevas, son leyes que ya están, ¿no? Y que es obligación ejecutarlas, ¿no? Y yo espero que José Antonio, desde el primer día, muestre ese carácter que yo le conozco desde que éramos compañeros de universidad en 1984. Ahora, Cristóbal, tú has mencionado mucho a José Antonio Casi, y está en el haz de luz, sin duda. Hoy día está en medio de toda la atención. Pero tú eres candidato parlamentario, y los candidatos parlamentarios se encuentran en el territorio. Y la pregunta es, ¿qué tanto espacio existe para que tú y los demás candidatos parlamentarios puedan tener visiones relativamente cercanas sobre problemas comunes del territorio? Porque la polarización en general de pronto sirve para ganar elecciones, sin duda. Los buenos y los malos, nosotros contra los otros, qué sé yo, aquí hay cada uno diciendo el desastre que viene si es que gana el adversario. Pero en la hora de la hora, las cosas no salen si es que no hay mínimos acuerdos de que los problemas deben ser abordados de forma conjunta. Sí. ¿Qué tanto espacio hay para eso? Hay mucho espacio, porque yo he estado en actividades, por ejemplo, comunales, en las que, no sé, la alcaldesa era de Renovación Nacional y buenos concejales eran socialistas, pero
el proyecto comunal que estaban promoviendo, estaban todos de acuerdo en promoverlo, porque era una cancha de fútbol para la comuna. Entonces, eso a nivel legislativo también pasa mucho. Yo le he dicho a la gente, porque yo a veces he visto comisiones legislativas, porque los transmiten ahora por YouTube, ¿no? Le he visto para ver cómo funciona, y yo a la gente cuando me dice, bueno, la polarización, le digo, oye, hay una polarización, es verdad, pero en la mayoría de los proyectos que están discutiendo en el Congreso a nivel de comisiones, hay muchos acuerdos transversales, y nadie se opone a eso, ¿no? Entonces, claro, se están tramitando decenas de proyectos invisibles, y se produce la polarización con el retiro del 10%, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, o con si se aprueba o no el estado de emergencia en la Araucanía, o con cómo habría que tratar a los presos del estallido, etcétera, etcétera. Entonces, la polarización se produce en temas que son cruciales, pero que no son tantos. Por lo tanto, yo ahí estaría de acuerdo contigo, ¿no? En el sentido de que cuando ya es el día a día, hay muchos otros proyectos en los que se está discutiendo, no sé, un tratado internacional, y a lo mejor va a haber acuerdos que son transversales. Ahora, lo que yo querría decir es otra cosa. La polarización en general, en un régimen normal, no sirve para ganar votos. De hecho, todos los consejos tradicionales, no sé si te acuerdas, pero todos los consejos tradicionales han sido suavícese, tírese para el centro, no se polarice, porque eso le hace perder votos. Entonces, es una señal de lo mal que estamos, y perdón que sea tan claro en esto, ¿no? Pero de lo mal que estamos, el que efectivamente hayan emergido los discursos que más nos polarizan, porque el país se puso mal. O sea, en el fondo, lo que la gente dice después de que hay mucha destrucción o de que hay una crisis económica muy profunda, que en buena medida por el tema del COVID afecta a todo el mundo, dicen, chuta, ahora necesitamos orden, necesitamos paz, necesitamos tranquilidad. Eso parece polarizado cuando en realidad eran las condiciones básicas de existencia del Estado antes de que hubiera este estallido de octubre del 2019 o esta crisis más larga del COVID, ¿no? Entonces, ojalá lleguemos a un momento en el que no estemos jugándonos tanto, ¿no? Y por lo tanto, que no pase esto de que hay que... Porque también desde la izquierda dijeron, hay una frase grabada de Gabriel Boric, ¿no? Diciendo que lo que necesitamos es tensionar todas las instituciones, tensionar todos los espacios posibles para dar origen a un proceso de cambios muy profundo, etcétera. O su colaborador, que tuvo que salir a desdecirse después, que hizo, efectivamente tenemos que tener una inestabilidad futura para conseguir lo que necesitamos. Entonces, hay gente que genera esa polarización, y otros, como yo digo, el pobre José Antonio Kast, que parece extremo, ¿no? Simplemente porque dice cosas que son Estado de Derecho, desarmar a los terroristas en el sur. Chuta, si eso parece extremo, yo le aseguro una cosa, te aseguro, Fernando, una cosa. Si eso pasara en Alemania, estaría desarticulado el grupo, en 5 días habría desarticulado un grupo de esa naturaleza en Alemania, ¿no? O en Francia, ¿para qué decir? Entonces, cosas pueden parecer extremas porque la situación es muy rara la que estamos viviendo en Chile. Pero en cualquier otro país, cosas como las que dice José Antonio, las harían, ¿no? Los obstáculos, por ejemplo, aquí se quejan de que él proponga una zanja para controlar mejor la inmigración. Sí. Bueno, tú has visto las filmaciones de los africanos saltándose las rejas en España, sí, ¿no? Por el sur, trepando una reja enorme, ¿no? Que son como el muro de Trump o como la zanja de José Antonio Kast, pero que en España la aplican porque se le están metiendo por todas partes, ¿me entiendes? Entonces... Ya, pero no por eso es buena política, digamos, no porque exista es buena política. No, lo que quiero decir es, mi punto no es si es buena o mala política, eso es otra discusión. Mi punto es otro, es tan extremo José Antonio Kast como Francia, como Alemania, como España, como Estados Unidos. En Estados Unidos el muro lo comenzó Bill Clinton. Entonces, lo que quiero decir, puede ser una mala política, ¿no? Eso hay que discutirlo en su propio mérito. Quizá hay que probarla y si no resulta como buena política hay que rectificar. Esas son cosas que tenemos que estar abiertos. Pero la pregunta tuya iba por el tema de la polarización con cosas extremas. Y yo digo, pues, la mayor parte de las cosas que le indican como extremas a José Antonio Kast son cosas que en cualquier otro país donde se mantiene el orden público se aplican cotidianamente, ¿no? Sí, ese es mi punto. Sí, está bien. Pero hay ciertas cosas que son interesantes porque tienen los países
una cierta visión respecto de las situaciones. Por ejemplo, cuando una persona que es de los asesores económicos de José Antonio plantea una cosa que ya se ha tratado muchas veces antes y siempre con más o menos el mismo resultado, que es vender un porcentaje mayoritario de Codelco o eliminar el Ministerio de la Mujer. Tú puedes tener todas las explicaciones que tú quieras para eso, pero no cabe la menor duda que si es que no te das cuenta que eso va a generar una situación bien álgida, bueno, no estuviste viviendo en el país los últimos 60 años, digamos. Sí, no, pero que ahí hay que distinguir. Yo creo que José Antonio se da cuenta de que va a generar una polémica, pero eso no significa que la posición... Me está cambiando los ejemplos, ¿no? Pero que la posición en sí misma sea extrema. Por ejemplo, que se unifiquen ministerios. Seguir abordando los mismos problemas con menos burocracia. Bueno, es una opción política interesante, ¿no? Y eso lo comparten todos, creo yo, o casi todos. Ojalá, porque tú sabes que una cosa que es paradójica y a la que yo me opongo, incluso tú comprenderás que yo estoy en Estados Unidos más cerca del Partido Republicano que el Demócrata. Uh-huh. Pero el Partido Republicano, históricamente, por las guerras, ha hecho crecer el déficit norteamericano tanto como los demócratas, a veces algunos periodos más. Entonces, yo obviamente que estoy opuesto a eso, ¿no? Es decir, yo espero que José Antonio podrá cumplir con no seguir aumentando el déficit chileno, que no sé, yo la verdad que soy bien malo. Tú eres periodista, tienes que saber mucho mejor que yo estas cosas, ¿no? Porque yo soy malo para la historia, la cronología exacta, pero estoy casi seguro uh-huh. que el último ministro de Hacienda que mantuvo la regla de déficit estructural fue Andrés Velasco, me parece. Sí. ¿Fue así o no? Bueno, entonces resulta que estamos mal, porque de derecha y de izquierda se han salido de una regla fiscal muy sana que había antes y que la habían mantenido rigurosamente los gobiernos de la Concertación. Entonces, digo, es simplemente para decir, José Antonio ha propuesto una serie de cosas, algunas de esas van a ser muy polémicas, pero no están en la línea de una cosa como extrema, porque fundamentalmente son opciones políticas legítimas, reducir ministerios, por ejemplo, porque tienen que ser 24 y aumentando, y también de controlar más el orden público. Si alguno lo viera él hablando directamente sobre el tema de la inmigración, por ejemplo, vería que no es un anti-inmigrante racista y xenófobo, sino que es lo más respetuoso que hay con las personas que han venido a Chile. Yo tengo amigos que han venido huyendo de Venezuela, ¿no? Y uno que se vino en un avión junto conmigo, abogado joven, vendió todo lo que tenía en Venezuela para irse a Colombia, y de ahí coincidimos en el avión, que somos amigos hasta el día de hoy. Entonces, nada de racismo ni de xenofobia, sino de que hacer las cosas de tal manera que los que vienen a buscar en Chile refugio, asilo contra la opresión, como dice nuestro himno nacional, lo encuentren, pero de una manera que sea civilizada también para ellos, ¿no? Ese yo creo que es el espíritu que hay detrás. Y eso no lo encuentro extremo, lo encuentro que es lo más racional. No, es interesante cuando uno coteja este tipo de visiones sobre la base de lo que se dice en términos verbales y después cuáles son, por ejemplo, las medidas concretas que se tomarían. Y eso, por cierto, eso no se ve hasta que el líder o el gobernante está en la moneda. Muchas cosas, y esa es una cosa que te quiero preguntar para terminar, Cristóbal, ¿cuánto de lo que tú tienes que decir respecto de lo que vas a hacer están en condiciones reales de poder materializarse en caso de que tú seas elegido? Bueno, en el caso de lo que yo digo, el 100%. ¿Por qué? Porque yo a todos los electores, cuando estoy con ellos, les digo no les prometo nada. Así que mis promesas son muy fáciles de cumplir, porque siempre digo, no le prometo nada. No le prometo nada. Entonces, lo que digo es, yo voy a apoyar desde el Congreso lo que intente hacer José Antonio Kast. Esa es mi promesa. Yo creo que eso se puede cumplir. Ya, y si sales tú y no sale José Antonio, ¿haces lo mismo con el presidente que esté? No, porque si sale Gabriel Boric, yo voy a estar en la oposición. Sí, por lo tanto... Pero puede tener ideas que te parezcan correctas.
Pero lógico. Si por ejemplo, Gabriel hoy día en un tuit puso que iba a promover a las pymes para que pudieran competir con justicia dentro del mercado. Bueno, para mí eso es parte del modelo de Pinochet y los Chicago Boys, así que lo voy a apoyar de todas maneras, ¿no? Si lo dice Gabriel Boric hoy día, para mí es parte de su estrategia de suavización y de tranquilización de los mercados, pero si resulta que llega a ser el presidente y propone una cosa como esa, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque la política de una economía libre no es una política pro empresa, es una política pro bien común, que todas las empresas puedan competir con justicia dentro de un sistema, ¿no? Y por tanto, si Gabriel hiciera una propuesta de ese tipo, yo la apoyaría de todas maneras, ¿no? Cristóbal Orrego, candidato a diputado por el Partido Republicano por el Distrito 14, muchas gracias por haber estado con nosotros, que te vaya muy bien, chao. Bueno, Fernando, muchas gracias a ti y a todos los auditores. Hasta luego, que te vaya bien. A todos ustedes, cuídense, nos encontramos mañana, chao, chao. Combinación clave.